Desde el principio, esta pregunta ha generado curiosidad en los creyentes y estudiosos por igual. ¿Era Jesús simplemente una figura humana que apareció en Belén o su identidad trascendía el tiempo? Las Escrituras nos dan pistas fascinantes, mostrando que su existencia no comenzó en el pesebre. Este tema no solo impacta nuestra comprensión de la historia bíblica, sino que también desafía nuestra visión de la eternidad. En los relatos evangélicos, Jesús afirma su naturaleza divina con frases como «Antes que Abraham fuese, yo soy». Estas palabras encierran un significado profundo que trasciende el tiempo y conecta a Jesús directamente con el Dios eterno del Antiguo Testamento. Para los fariseos, estas afirmaciones eran radicales y consideradas blasfemia. Pero, ¿qué revelan realmente sobre quién era Jesús? Explorar esta pregunta es embarcarse en un viaje de descubrimiento espiritual. Nos lleva más allá de los eventos de su nacimiento terrenal y nos sumerge en el misterio de su preexistencia divina. Los relatos bíblicos están repletos de indicios que apuntan a una identidad mucho más compleja y asombrosa de Jesús antes de su encarnación. Entender quién era Jesús antes de Belén no solo nos ayuda a apreciar su papel en la historia, sino que también profundiza nuestra conexión con él. Nos muestra que su misión en la tierra fue parte de un plan eterno, diseñado para conectar lo divino con lo humano. Los nombres en la antigüedad tenían significados profundos, reflejando la identidad, el propósito y el destino de una persona. En el caso de Jesús, su nombre no es una excepción. Derivado del hebreo Yeshua, que significa «El Señor es salvación», su nombre encarna la esencia misma de su misión, redimir a la humanidad y traer salvación al mundo. Sin embargo, el significado del nombre de Jesús no se limita a su etimología. En las Escrituras, su nombre es descrito como poderoso, capaz de sanar, liberar y transformar vidas. Filipenses 2:9-11 nos dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este pasaje revela que el nombre de Jesús trasciende su significado literal y simboliza su autoridad divina. Además, los títulos atribuidos a Jesús como Príncipe de Paz y Dios Fuerte amplían la comprensión de quién es Él. Estos nombres reflejan su carácter, su poder y su papel eterno en el plan de Dios. Cada título es una pieza del rompecabezas que revela su naturaleza divina y su propósito redentor. Comprender el significado del nombre de Jesús nos lleva a una mayor reverencia y gratitud por su obra. Su nombre no es solo un identificador, es un recordatorio constante de su presencia, poder y amor eterno por la humanidad. Para muchos, la idea de que Jesús existió antes de su nacimiento en Belén es desconcertante. Sin embargo, las Escrituras son claras. Su existencia no comenzó en ese momento. En el Evangelio de Juan se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este pasaje no solo establece la divinidad de Jesús, sino que también señala su eternidad. Esta revelación tiene implicaciones profundas. Si Jesús existía antes del tiempo, su misión en la tierra no fue una respuesta improvisada, sino parte de un plan eterno. Su preexistencia nos muestra que su sacrificio fue preparado desde el principio, un acto de amor infinito diseñado para reconciliar al hombre con Dios. El Antiguo Testamento también contiene pistas sobre su preexistencia. Apariciones misteriosas como el ángel del Señor y la cuarta figura en el horno ardiente de Daniel sugieren que Jesús estaba activo antes de su encarnación. Estas manifestaciones refuerzan la idea de que Jesús no es una figura limitada por el tiempo o el espacio. Reconocer la existencia eterna de Jesús transforma nuestra comprensión de su papel en la creación y en nuestras vidas. Él no solo es el Salvador del mundo,
es el autor de la vida misma, presente desde el principio de todo lo que existe. El término verbo, utilizado en el Evangelio de Juan, ha intrigado a teólogos y estudiosos por siglos. En griego, la palabra logos encapsula un concepto más profundo que simplemente una palabra. Representa el mensaje completo, la lógica y la intención de Dios manifestadas en Jesús. Es, en esencia, la comunicación perfecta de lo divino. ¿Por qué Juan eligió esta palabra para describir a Jesús? Porque encapsula su rol como mediador entre Dios y la humanidad. El Verbo no solo comunica las palabras de Dios, Él es el mensaje en sí mismo. En Jesús, la verdad de Dios no solo se dijo, sino que se vivió y se encarnó, revelando el amor divino de una manera tangible. La elección de Logos también refleja cómo Jesús cumple el propósito eterno de Dios. Desde la creación, donde Dios dijo, sea la luz, hasta su encarnación, Jesús ha sido el medio por el cual el Padre revela su voluntad al mundo. Su rol como Verbo es fundamental para entender su identidad y misión. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En última instancia, Jesús como el Verbo nos desafía a escuchar y responder al llamado divino. Él no es solo un maestro o profeta, es la personificación misma de la sabiduría y el amor de Dios, enviado para transformar nuestras vidas desde lo más profundo. El Nuevo Testamento utiliza dos términos clave para describir la palabra de Dios: rema y logos. Mientras que rema se refiere a una palabra hablada en un momento específico, como el mensaje del ángel a María, logos representa el plan completo de Dios. Ambos términos trabajan juntos para revelar diferentes facetas de la verdad divina. Cuando María escuchó el mensaje del ángel, su respuesta fue un acto de fe basado en el rema de Dios. Pero el logos es más amplio, encapsulando no solo palabras específicas, sino el propósito eterno de Dios que se cumplió en Jesús. En Juan 1:14 leemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta declaración une el logos eterno con la realidad terrenal. La combinación de rema y logos muestra la riqueza de cómo Dios interactúa con la humanidad. Mientras el rema trae palabras específicas para situaciones concretas, el logos revela el panorama completo de su amor y propósito redentor. Entender estos términos nos ayuda a profundizar en nuestra relación con Dios. Nos recuerda que su palabra no solo es un conjunto de enseñanzas, sino una guía viva que nos conecta con su corazón y nos transforma desde dentro. El concepto de que el Logos, la palabra eterna de Dios, se hiciera carne, es uno de los mayores misterios del cristianismo. Este milagro, conocido como la Encarnación, no solo cambió la historia, sino que también marcó un punto de inflexión en la relación entre Dios y la humanidad. En Jesús, el Dios invisible se hizo visible, trayendo consigo la esperanza de redención. El Evangelio de Juan describe este acontecimiento con palabras profundamente significativas. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó
implica que Jesús vivió entre los hombres, no como un rey distante, sino como alguien cercano, experimentando las mismas luchas y alegrías humanas. Esta cercanía refuerza la idea de un Dios que no es indiferente a nuestro sufrimiento. La encarnación también demuestra la naturaleza dual de Jesús, plenamente Dios y plenamente hombre. Este misterio es esencial para comprender su misión. Al vivir como un hombre, Jesús mostró que Dios entiende nuestras debilidades, y al ser Dios, ofreció un sacrificio perfecto, capaz de redimir a toda la humanidad. El milagro del Logos hecho carne nos invita a reflexionar sobre el amor de Dios, que eligió descender de su gloria para estar con nosotros. No es solo un acto histórico, sino una demostración eterna de su compromiso con la humanidad. A lo largo de la historia, Dios envió profetas para transmitir su mensaje a su pueblo. Pero cuando las palabras y las señales no fueron suficientes, Dios hizo algo asombroso. Envió a su propio Hijo como su mensaje viviente. En Jesús, la palabra de Dios dejó de ser algo abstracto y se convirtió en una realidad tangible. Jesús no solo predicaba las verdades de Dios, Él las encarnaba. Cada acto de amor, cada milagro y cada enseñanza reflejaba el corazón del Padre. Como dice Hebreos 1:3, Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Él vemos a Dios no como una idea lejana, sino como alguien presente y accesible. Este acto de hacer lo impensable muestra el profundo amor de Dios por la humanidad. Al enviar a Jesús, no solo nos ofreció un Salvador, sino también una forma de entender su carácter. Jesús nos mostró que Dios no es solo justicia, sino también gracia, misericordia y compasión. La presencia de Jesús en la tierra nos recuerda que Dios no está lejos de nosotros. Él dio el paso definitivo para acercarse, convirtiéndose en el puente que conecta lo divino con lo humano. Este mensaje sigue resonando hoy, invitándonos a acercarnos a Él con confianza. Cuando Felipe le pidió a Jesús, "Muéstranos al Padre", recibió una respuesta que cambió para siempre nuestra percepción de Dios. Jesús le dijo, "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre". Juan 14:9. Estas palabras no solo revelan la unidad entre Jesús y Dios, sino también la clave para conocer verdaderamente al Creador. Antes de la llegada de Jesús, Dios era percibido como una figura lejana, inaccesible para la humanidad. Aunque los profetas transmitieron su mensaje, muchos no lograron comprender plenamente quién era Él. Jesús rompió esa barrera al encarnar la esencia misma de Dios. A través de sus palabras, acciones y sacrificio, nos mostró cómo es el corazón del Padre. Los evangelios están llenos de ejemplos de cómo Jesús reveló a Dios. Cuando sanaba a los enfermos, demostraba la compasión divina. Cuando perdonaba a los pecadores, mostraba su gracia. Y cuando enfrentaba la injusticia, reflejaba la justicia del cielo. Cada aspecto de su vida era una ventana al carácter de Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, conocer a Dios ya no es un misterio inalcanzable. En Jesús tenemos una imagen clara de quién es Él. Esto nos invita a una relación más íntima y personal con el Creador, sabiendo que al seguir a Jesús estamos caminando con Dios mismo. Cuando Jesús declaró, "Antes que Abraham fuese, yo soy", Juan 8:58, no estaba simplemente haciendo una afirmación teológica. Estaba reclamando el nombre divino de Dios. El yo soy
revelado a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:14. Para los fariseos, esto no era solo impactante, era blasfemia. Esta declaración desató una reacción violenta porque Jesús no solo estaba afirmando ser un maestro o profeta, estaba declarando ser igual a Dios. Para los líderes religiosos de su tiempo, esto era inaceptable, pues desafiaba sus creencias y su autoridad. Intentaron apedrearlo porque entendieron claramente el peso de sus palabras. Sin embargo, para aquellos que creyeron en Jesús, esta declaración fue una revelación transformadora. Mostró que Él no era solo un hombre extraordinario, sino el Dios eterno que había estado presente desde el principio. Esto reforzó su fe en que Jesús no solo hablaba por Dios, sino que era Dios mismo. El yo soy de Jesús sigue siendo una afirmación poderosa. Nos recuerda que Él es eterno, inmutable y todopoderoso. Al reconocer esto, somos desafiados a decidir. ¿Lo aceptamos como el Dios eterno o lo rechazamos como lo hicieron los fariseos? El Evangelio de Juan registra 7 declaraciones de yo soy que revelan aspectos únicos de la identidad y misión de Jesús. Cada una de ellas es una ventana a su naturaleza divina y su propósito redentor. Estas declaraciones no son solo palabras, son promesas vivas que transforman vidas. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, Juan 6:35, estaba ofreciendo alimento espiritual que satisface las necesidades más profundas del alma. Al declarar, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, iluminaba la oscuridad espiritual que rodeaba a la humanidad. Cada frase era una invitación a experimentar su gracia y verdad. Las demás declaraciones, como yo soy la puerta, Juan 10:9, y yo soy el buen pastor, Juan 10:11, muestran su rol como protector y guía. Al decir, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25, Jesús proclamó su poder sobre la muerte. Su promesa de ser el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, enfatiza que Él es el único medio para llegar al Padre. Finalmente, en Juan 15:1 declara, yo soy la vid verdadera. Con esto Jesús nos recuerda que nuestra conexión con Él es esencial para llevar fruto espiritual. Estas declaraciones no solo nos revelan quién es Jesús, sino que también nos invitan a vivir una relación más profunda con Él. El Antiguo Testamento está lleno de referencias a una figura conocida como el ángel del Señor. Sin embargo, este no era un ángel común. En muchas ocasiones habla como Dios, actúa con autoridad divina e incluso es adorado como si fuera el mismo Yahvé. Esto ha llevado a muchos estudiosos a preguntarse, ¿podría ser una manifestación preencarnada de Jesús? Un ejemplo notable se encuentra en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Aunque se menciona que el ángel del Señor se le apareció, también se describe como Dios hablando directamente. Esta dualidad sugiere que este ser era más que un mensajero, era una manifestación del propio Dios. Otro caso intrigante ocurre en la historia de Jacob, quien luchó con un hombre durante toda la noche y luego afirmó haber visto a Dios cara a cara. Estas experiencias muestran que el ángel del Señor no era una criatura celestial cualquiera, sino una figura divina con un propósito único en la narrativa bíblica. Ver al ángel del Señor como una prefiguración de Jesús nos ayuda a conectar los puntos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Refuerza la idea de que Jesús no apareció por primera vez en Belén, sino que ha estado activo en la historia de la humanidad desde el principio. En el libro de Daniel encontramos una historia asombrosa. 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, son arrojados a un horno ardiente por negarse a adorar una estatua. Sin embargo, algo milagroso ocurre. El rey Nabucodonosor, al mirar dentro del horno, ve no 3, sino 4 figuras, y describe la cuarta como semejante a un hijo de los dioses. Esta cuarta figura no solo protegió a los jóvenes del fuego,
sino que también reveló la presencia de Dios en medio de la prueba. Para muchos, este evento es una manifestación clara de Jesús antes de su encarnación. Su aparición en este momento crucial demuestra que Él está con su pueblo incluso en las circunstancias más difíciles. La historia del horno ardiente no es solo un relato de valentía y fe, es un recordatorio de la cercanía de Dios. Jesús, como la cuarta figura, muestra que nunca estamos solos en nuestras pruebas. Él camina con nosotros, protegiéndonos y guiándonos hacia la victoria. Este relato también tiene un significado profético, apuntando al papel de Jesús como Salvador y protector. Nos enseña que, incluso en medio del fuego, su presencia transforma el peligro en un testimonio de su poder y amor. El profeta Isaías, siglos antes del nacimiento de Jesús, escribió una profecía que se ha convertido en una de las más icónicas de las Escrituras. En Isaías 9:6 leemos: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Estos títulos no son meras descripciones poéticas, cada uno revela un aspecto clave de la identidad y misión de Jesús. Admirable destaca su sabiduría y maravillas. Consejero muestra su capacidad para guiar y enseñar. Dios Fuerte afirma su divinidad y poder supremo, mientras que Padre Eterno subraya su naturaleza eterna. Finalmente, Príncipe de Paz encapsula su misión de reconciliar al hombre con Dios. La precisión de esta profecía es asombrosa, ya que describe a Jesús con una claridad que trasciende el tiempo. Nos muestra que su venida no fue un evento fortuito, sino parte de un plan divino cuidadosamente orquestado. Estos títulos también nos invitan a reflexionar sobre quién es Jesús en nuestras vidas. Al conocerlo como Admirable, Consejero y Príncipe de Paz, podemos experimentar su amor, guía y reconciliación de una manera personal y transformadora. El capítulo 17 de Juan contiene una de las oraciones más profundas y significativas de Jesús. En este pasaje vemos su corazón abierto mientras clama al Padre: «Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti». Estas palabras revelan no solo su deseo de glorificar al Padre, sino también su conciencia de la gloria que compartieron antes de la creación del mundo. Esta oración nos da una visión única de la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Jesús no solo habla de su misión en la tierra, sino también de su propósito eterno de revelar la gloria de Dios. Al recordar la gloria que compartió con el Padre, Jesús afirma su naturaleza divina y su papel en el plan eterno de salvación. Además, esta oración no es solo un clamor por su propia glorificación. Jesús también intercede por sus seguidores, pidiendo que ellos experimenten la misma unidad y gloria que Él comparte con el Padre. Esto nos recuerda que su sacrificio no solo nos redime, sino que también nos invita a participar en la comunión divina. En este momento crucial, Jesús nos muestra que la gloria no se trata de poder o reconocimiento terrenal, sino de una relación profunda y eterna con Dios. Su oración sigue siendo un modelo para todos los creyentes, llamándonos a buscar la gloria que proviene de una vida vivida en comunión con el Padre. Desde las primeras palabras de la Biblia encontramos un misterio fascinante sobre la naturaleza de Dios. En Génesis 1:1 se utiliza el término Elohim para referirse a Dios, un sustantivo plural que se combina con un verbo singular. Esta combinación única sugiere una unidad dentro de la pluralidad, un concepto que apunta a la Trinidad. La Trinidad, aunque difícil de comprender completamente, es fundamental para la fe cristiana. Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
En el relato de la creación vemos esta unidad en acción. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1:26, está hablando como una comunidad divina. Jesús, como el Hijo, está presente desde el principio. Juan 1:3 afirma que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto refuerza la idea de que Jesús no solo es parte de la creación, sino también el agente activo detrás de ella. La revelación de Dios, como Elohim, nos invita a explorar el misterio de su naturaleza y su relación con nosotros. No es un Dios distante o dividido, sino uno que opera en perfecta unidad, trayendo salvación y propósito a nuestras vidas. Cada milagro que Jesús realizó durante su ministerio terrenal no fue solo un acto de bondad o compasión, sino una manifestación de su gloria divina. Desde convertir el agua en vino en las bodas de Caná hasta resucitar a Lázaro, cada milagro tenía un propósito más profundo: revelar su identidad como el Hijo de Dios. Los evangelios describen cómo los milagros de Jesús asombraron a las multitudes y fortalecieron la fe de sus discípulos. Por ejemplo, cuando calmó la tormenta en el mar de Galilea, no solo mostró su poder sobre la naturaleza, sino también su autoridad divina. Estos actos no eran simples señales, eran testimonios de que el reino de Dios había llegado a la tierra. Además, los milagros de Jesús tenían un componente profético, cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento. Isaías 35, 5-6, profetizó que el Mesías abriría los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos y haría caminar a los cojos. Cada acto de sanación y restauración confirmaba que Jesús era el cumplimiento de esas promesas. Los milagros de Jesús nos invitan a ver más allá de lo natural y a reconocer su divinidad. Nos recuerdan que Él no es solo un maestro o profeta, sino el Salvador que transforma vidas y trae esperanza donde antes no había. La crucifixión de Jesús, aunque parecía un acto de derrota a los ojos del mundo, fue en realidad el clímax de su glorificación. En la cruz, Jesús cumplió su propósito divino, entregando su vida como un sacrificio perfecto para redimir a la humanidad. Este acto no solo reveló su amor incondicional, sino también su obediencia al plan eterno del Padre. En Juan 12, 23-24, Jesús dijo: «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto». Estas palabras revelan que su muerte no era el final, sino el comienzo de una nueva era de salvación. La cruz no solo representó sufrimiento físico, sino también una carga espiritual indescriptible. En ese momento Jesús llevó sobre sí los pecados del mundo, experimentando la separación de Dios para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Este sacrificio demuestra el amor infinito de Dios por la humanidad. En última instancia, la cruz nos enseña que la verdadera gloria no se encuentra en el poder o la riqueza, sino en el sacrificio por amor. Al contemplar la cruz, somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, viviendo una vida que glorifique a Dios a través de la entrega y el servicio. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En el libro de Apocalipsis, Jesús se presenta con una declaración poderosa: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin». Apocalipsis 1:8. Estas palabras no solo afirman su eternidad, sino también su autoridad absoluta sobre toda la creación.
Jesús no es solo una figura histórica, es el Señor eterno que trasciende el tiempo y el espacio. El uso de Alfa y Omega, las primeras y últimas letras del alfabeto griego, simboliza que Jesús es el origen y el destino de todo lo que existe. Él estuvo presente en la creación del universo y será quien lleve a cabo su consumación final. Esta declaración nos recuerda que, aunque enfrentemos incertidumbres, Jesús tiene el control absoluto de nuestra historia. Además, al identificarse como el Alfa y la Omega, Jesús reafirma su divinidad. Estas palabras reflejan atributos que solo se le atribuyen a Dios en el Antiguo Testamento, fortaleciendo la conexión entre Jesús y Yahvé. Él es el Dios eterno, inmutable y todopoderoso. Para los creyentes, esta declaración es una fuente de esperanza. Nos asegura que nuestras vidas están en manos de un Dios que no solo conoce el principio y el fin, sino que también camina con nosotros en cada etapa intermedia. En Apocalipsis 1, el apóstol Juan describe una visión gloriosa de Jesús. Lo ve vestido con una túnica larga y un cinturón de oro, símbolos que evocan tanto su papel como sumo sacerdote como su autoridad real. Esta imagen nos muestra a Jesús no solo como un Salvador, sino también como el Rey y Sacerdote Supremo de toda la creación. El papel de Jesús como sumo sacerdote es profundamente significativo. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo, ofreciendo sacrificios por los pecados. Pero Jesús, al mismo tiempo que es sacerdote, también es el sacrificio perfecto. Su obra en la cruz eliminó la necesidad de sacrificios continuos, abriendo un camino directo hacia Dios. Como Rey Supremo, Jesús gobierna con justicia y poder. Su reino no es de este mundo, pero abarca todo lo creado. En Apocalipsis 19:16 se le describe como Rey de Reyes y Señor de Señores, destacando su supremacía sobre todos los poderes terrenales y celestiales. Esta visión de Jesús en su gloria celestial nos recuerda que Él es digno de nuestra adoración y confianza. Como Rey y sacerdote, no solo gobierna con poder, sino que también intercede por nosotros, asegurando nuestra redención y comunión con Dios. La descripción de Jesús en Apocalipsis 1 es impresionante y está llena de simbolismo. Juan lo ve con cabello blanco como la lana, ojos como llamas de fuego, pies como bronce bruñido y una voz como el estruendo de muchas aguas. Estas imágenes no son meras metáforas, cada detalle revela aspectos de su carácter y gloria. El cabello blanco simboliza su pureza y eternidad, recordándonos que Jesús es el anciano de días mencionado en Daniel 7. Sus ojos, como llamas de fuego, reflejan su capacidad para ver y juzgar con justicia perfecta. Nada está oculto ante su mirada penetrante. Los pies como bronce bruñido representan su firmeza y poder, una señal de que Él es inquebrantable y justo en todos sus caminos. Su voz, comparable al estruendo de muchas aguas, transmite autoridad y majestad, mostrando que sus palabras son poderosas y dignas de ser escuchadas. Finalmente, su rostro brillante como el sol revela su gloria divina, recordándonos la transfiguración donde Jesús mostró un destello de su naturaleza celestial. Este retrato nos desafía a ver a Jesús no solo como un hombre, sino como el Dios glorificado que reina sobre todo. Esta visión nos invita a reverenciar a Jesús y a reconocer su grandeza. Él no es solo un Salvador humilde, es el Rey glorificado, digno de toda alabanza y adoración. La imagen de Jesús presentada en Apocalipsis es completamente diferente de la del Jesús humilde que caminó por la tierra. Aquí lo vemos como el Señor eterno, lleno de majestad y gloria. Su apariencia gloriosa es una declaración de su victoria sobre la muerte y su supremacía sobre todo lo creado.
En Apocalipsis 1:17 a 18 Jesús dice: «Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos». Estas palabras encapsulan su naturaleza eterna y su papel como el vencedor definitivo. Él no solo experimentó la muerte, sino que la conquistó, asegurando la vida eterna para quienes creen en Él. Este Jesús glorificado también es un recordatorio de su papel como juez justo. Su mirada penetrante y su voz poderosa muestran que Él es quien evalúa todas las cosas con justicia perfecta. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a vivir en obediencia a su voluntad. Reconocer a Jesús como el Señor eterno no solo nos llena de asombro, sino también de esperanza. Nos asegura que, sin importar las dificultades que enfrentemos, estamos bajo el cuidado del Rey glorificado que reina para siempre. Para muchas personas, Jesús es simplemente una figura histórica o un símbolo religioso. Sin embargo, el libro de Apocalipsis nos muestra que necesitamos una revelación más profunda de quién es Él. No basta con conocer sobre Jesús. Debemos experimentarlo como el Señor vivo y activo en nuestras vidas. La revelación de Jesús transforma nuestra percepción de la vida. Nos recuerda que no estamos solos, que el Dios eterno está con nosotros en cada momento. Al conocerlo mejor, también entendemos nuestro propósito y encontramos esperanza incluso en medio de las pruebas. Además, esta revelación nos lleva a una relación más cercana con Él. Como lo hizo con Juan en Apocalipsis, Jesús desea revelarse a nosotros de manera personal, mostrando su amor, poder y gloria. Esta conexión cambia todo, dándonos la fuerza para enfrentar los desafíos con fe y confianza. Buscar una revelación de Jesús no es solo un acto religioso, es una necesidad espiritual. Nos permite ver más allá de lo temporal y enfocarnos en lo eterno, recordándonos que nuestra esperanza está en aquel que gobierna sobre todo. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, destacó la importancia de compartir la revelación de Jesús con los demás. Para él, el conocimiento de Cristo no era algo que debía guardarse en secreto, sino una verdad que debía proclamarse al mundo entero. Spurgeon creía que cada creyente tiene el llamado de ser un testigo de la gloria de Cristo. Al experimentar la revelación de Jesús, estamos obligados a compartirla con quienes nos rodean, llevando esperanza y luz a un mundo que a menudo está en oscuridad. En sus sermones, Spurgeon enfatizó que la revelación de Jesús no es solo para el beneficio personal, sino para la transformación de las vidas de otros. Su mensaje sigue siendo relevante hoy, recordándonos que la verdadera fe no se trata solo de creer, sino de actuar y compartir. Este llamado a proclamar a Jesús como el Señor glorificado es una invitación para todos nosotros. Al igual que Juan en Apocalipsis, estamos llamados a ser mensajeros de la revelación, asegurándonos de que el mundo conozca al Cristo glorificado. Los libros de Daniel y Apocalipsis son dos de las obras más fascinantes de la Biblia. Ambos están llenos de visiones, símbolos y profecías que revelan la soberanía de Dios sobre la historia y el futuro. Juntos, nos ofrecen una visión más completa de quién es Jesús y cuál es su papel en el plan eterno de Dios. En Daniel vemos al Hijo del Hombre presentado ante el Anciano de Días, una imagen que se conecta directamente con la visión de Jesús en Apocalipsis. Estas profecías no solo revelan su gloria futura, sino también su autoridad sobre todos los reinos y su papel como juez y redentor. Por otro lado, Apocalipsis nos muestra el desenlace final de la historia, donde Jesús triunfa sobre el mal y establece su reino eterno. Este libro nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas, la victoria de Cristo está asegurada. Estudiar estas profecías no es solo un ejercicio intelectual,
es un medio para fortalecer nuestra fe y esperanza. Nos muestran que Dios tiene el control absoluto y que, al final, su plan perfecto prevalecerá. En Apocalipsis 1:18, Jesús declara: «Yo soy el que vive y estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte». Estas palabras son una declaración de su victoria final sobre el pecado y la muerte. La muerte, que antes era el mayor enemigo de la humanidad, fue derrotada por Jesús a través de su resurrección. Su sacrificio en la cruz y su triunfo sobre la tumba nos aseguran que la vida eterna está disponible para todos los que crean en Él. Tener las llaves del Hades significa que Jesús tiene autoridad sobre el destino eterno de cada alma. Este poder demuestra que no hay fuerza, ni siquiera la muerte, que pueda oponerse a su soberanía. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todo. Para los creyentes, esta victoria final es una fuente de consuelo y esperanza. Nos asegura que, sin importar lo que enfrentemos en esta vida, tenemos un Salvador que ya ha vencido. En Jesús encontramos vida, propósito y una eternidad segura con Él. ¿Te has preguntado alguna vez quién era Jesús antes de su nacimiento terrenal? ¿Cuál era su identidad antes de caminar entre nosotros? ¿Qué papel desempeñó en la eternidad antes de asumir su forma humana? Estas preguntas no son meras curiosidades, son una invitación a profundizar en el misterio de su existencia y en el plan divino. Hoy volveremos a las Escrituras para buscar respuestas, no como un ejercicio académico, sino con el propósito de abrir nuestros corazones a la verdad sobre aquel que siempre ha sido, es y será por toda la eternidad. Para empezar, debemos comprender un concepto esencial de la fe cristiana: la Trinidad. Aunque a menudo es vista como un enigma teológico difícil de comprender, la Trinidad revela una realidad divina única. Como nos recuerda Deuteronomio 29:29, hay misterios que pertenecen solo al Señor, nuestro Dios, pero lo que Él nos ha revelado está al alcance de nuestra comprensión y nos pertenece a nosotros y a nuestras generaciones. Con esto en mente, reflexionemos sobre este misterio que une a Padre, Hijo y Espíritu Santo en una comunión eterna y perfecta. La Trinidad se manifiesta como tres personas distintas, pero compartiendo una única esencia divina. Mateo 28:19 nos da una base sólida. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato de Jesús no solo establece la misión de sus seguidores, sino que también refleja la unidad y diversidad dentro de la naturaleza de Dios. El Padre es quien crea y sustenta todas las cosas. El Hijo es el Salvador y Redentor, y el Espíritu Santo es nuestro Consolador y Guía. Cada persona de la Trinidad tiene un rol único, pero juntos forman el fundamento de nuestra fe. El Evangelio de Juan nos ofrece una visión profunda de la eternidad de Jesús. En Juan 1:1-2 leemos: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios». Estas palabras no solo reflejan el acto creador registrado en Génesis 1:1, sino que nos llevan a contemplar a Jesús como la palabra viva de Dios, a través de quien todas las cosas fueron hechas, como afirma Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Jesús no solo fue testigo de la creación, sino que fue el agente por medio del cual todo fue formado. Esto desafía nuestra comprensión humana, porque Jesús, como la palabra, no tuvo un comienzo, siempre ha existido. La eternidad de Cristo queda clara en pasajes como Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Esta declaración no solo resalta su inmutabilidad, sino que también proclama su divinidad. En Juan 8:58, Jesús dice: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Este título, «Yo soy», conecta directamente a Jesús con el nombre que Dios reveló a Moisés en Éxodo 3:14, «Yo soy el que soy». Al usar estas palabras, Jesús no solo afirmó su naturaleza divina, sino que también se identificó como Yahweh, el Dios eterno y fiel del pacto con Israel. En el Antiguo Testamento, Dios es conocido por nombres como Yahweh, que aparece más de 6.800 veces, y Elohim, que destaca su poder creador. Cada uno de estos nombres revela un aspecto del carácter de Dios, y en Jesús encontramos la manifestación completa de esa divinidad. Isaías 9:6 profetiza: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Este título, Padre eterno, no solo enfatiza su divinidad, sino también su papel como fuente y sustento de la vida eterna. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo los autores del Antiguo Testamento aplican pasajes que originalmente se referían a Yahweh directamente a Jesús, afirmando así su divinidad y su identidad como el Mesías prometido. Jesús no es simplemente un reflejo de Dios, Él es Dios mismo. Esta verdad transforma no solo nuestra percepción de Él, sino también nuestra relación con el Padre, ya que en Cristo encontramos el puente eterno entre lo humano y lo divino. Lo vemos claramente en Filipenses 2:9-11, donde Pablo proclama con fervor: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». Este poderoso pasaje nos recuerda la conexión con Isaías 45:23, donde Yahweh declara: «Por mí mismo he jurado, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua jurará». Al aplicar este lenguaje a Jesús, los apóstoles nos están diciendo algo trascendental. Jesús no es simplemente un hombre exaltado, Él es Yahweh encarnado, el cumplimiento y la superación de todas las profecías, revelando plenamente el plan redentor de Dios. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En Lucas 24:27, tras su resurrección, Jesús mismo enseñó a sus discípulos esta conexión profunda entre las Escrituras. Desde Moisés hasta los profetas, les explicó todo lo que hablaba acerca de él. Este momento no solo afirma su identidad como el Mesías prometido, sino que también nos muestra la unidad intrínseca entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús no es una figura aislada, sino el centro de las promesas hechas a Israel, el cumplimiento perfecto del pacto de Dios.
Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios en Juan 1:29, exclamando: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Pero Jesús no es solo el Cordero sacrificial, también es el Rey glorioso, el Rey de reyes y Señor de señores, como lo describe Apocalipsis 19:16. Este dualismo de ser el humilde Cordero y el soberano Rey encapsula su misión: redimir a la humanidad y gobernar con justicia eterna. En cuanto a su relación con el Padre, Juan 10:30 registra una declaración que desafía la comprensión humana: «Yo y el Padre somos uno». Aunque durante su encarnación, Jesús se sometió completamente a la voluntad del Padre, como señala Filipenses 2:7-8. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este acto de sumisión no disminuye su divinidad. Al contrario, revela su amor infinito y su humildad, demostrando la grandeza del Dios encarnado. Reconocer a Jesús como Yahweh encarnado tiene implicaciones profundas para nosotros. Nos invita a depositar nuestra confianza absoluta en Él, porque Él no es un simple maestro o profeta. Como afirma Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús es el eterno Yo Soy, cuya existencia y plan redentor estaban establecidos desde la fundación del mundo. Esto queda claramente expresado en Apocalipsis 13:8, que menciona el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este hecho subraya que su sacrificio no fue una reacción a la caída del hombre, sino una pieza central del propósito eterno de Dios. El apóstol Pedro lo reafirma en 1 Pedro 1:20-21, declarando que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Su encarnación no alteró su esencia divina. Como lo dice Hebreos 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, mostrando su completa victoria y autoridad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Durante su ministerio terrenal, Jesús utilizó las declaraciones «Yo soy» para revelar diferentes aspectos de su misión y naturaleza. En Juan 6:35 dijo: «Yo soy el pan de vida». En Juan 8:12 proclamó: «Yo soy la luz del mundo». Y en Juan 10:11 afirmó: «Yo soy el buen pastor». Cada una de estas frases conecta a Jesús con las provisiones y promesas de Yahweh en el Antiguo Testamento. Sin embargo, quizás la declaración más impactante se encuentra en Juan 8:58. «Antes que Abraham fuese, yo soy». Estas palabras causaron una fuerte reacción porque los oyentes entendieron claramente que Jesús estaba apropiándose del nombre divino de Yahweh, declarando su igualdad con Dios. Este momento culmina en su oración registrada en Juan 17:5, donde Jesús pide: «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera». Aquí Jesús no reclama algo que no tenía, sino que habla de la gloria eterna que siempre le ha pertenecido como parte de la Trinidad.
Desde el principio de los tiempos, Jesús ha sido parte de esa comunión perfecta, un reflejo de su naturaleza divina y eterna. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento, instituido en Levítico, apunta directamente a Jesús. Cada cordero ofrecido en el altar era una sombra del sacrificio final. Jesús, el Cordero de Dios. Isaías 53:5 lo anticipó claramente. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este cumplimiento conecta perfectamente al Antiguo Testamento con el Nuevo. Incluso en el comienzo del Evangelio de Marcos, vemos cómo Isaías 43, que describe a una voz clamando en el desierto, se aplica a Juan el Bautista, preparando el camino para Jesús. Así, Marcos identifica a Jesús como Yahweh, que vino a morar entre su pueblo. Pablo refuerza esta verdad en Tito 2:13, mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En esto vemos una afirmación clara: Jesús no es un representante de Dios. Él es Dios mismo, digno de toda alabanza. Finalmente, uno de los momentos más majestuosos de la Biblia ocurre en Apocalipsis 1:17-18, donde Juan describe a Jesús en toda su gloria resucitada, diciendo: «No temas, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos». Este pasaje resume la eternidad, el poder y la majestad del Hijo de Dios. Jesús declara con autoridad y consuelo: «No tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Apocalipsis 1:17-18. Esta afirmación resume la plenitud de la identidad de Cristo: el eterno, el encarnado, el crucificado y el resucitado. Estas palabras no son solo una proclamación de su divinidad, sino una invitación a confiar plenamente en Él como la fuente de vida eterna y el vencedor de la muerte. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que la fe en Jesús no es un concepto abstracto o una simple creencia teológica. Es una cuestión de vida y muerte, de redención y propósito eterno. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta declaración no es solo una invitación amorosa, sino también una advertencia clara. No hay salvación fuera de Él, como lo afirma Pedro en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Al reconocer la eternidad de Cristo y su papel en la creación, entendemos que no es simplemente una figura histórica o un maestro moral. Él es el fundamento sobre el cual se sostiene toda la existencia. Como dice Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Cada estrella en el cielo, cada hoja que cae al suelo y cada aliento que tomamos son sostenidos por el poder de la palabra viva, Jesús. Esta verdad trascendental también tiene implicaciones personales. Jesús no solo sostiene el universo, también busca sostener nuestras vidas de manera individual. Él promete en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esta promesa nos desafía a soltar nuestras cargas y depender completamente de Él como nuestro proveedor y salvador. Un ejemplo conmovedor de esto se encuentra en Mateo 11:28-30, donde Jesús extiende una invitación llena de gracia. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga».
Estas palabras revelan el corazón tierno del eterno Yo Soy, quien se acerca a nosotros con compasión, ofreciendo alivio y restauración. Otra dimensión fascinante de la identidad de Jesús antes de su encarnación es su interacción con los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. En Juan 8:56, Jesús dijo a los líderes religiosos: Abraham, vuestro padre, se regocijó al ver mi día, y lo vio, y se alegró. Esto demuestra que Jesús no solo estaba presente, sino que activamente participaba en la historia redentora desde el principio. Su presencia en el Antiguo Testamento a menudo se manifiesta en lo que se conoce como teofanías, apariciones divinas de Dios. Muchos estudiosos creen que estas manifestaciones eran apariciones preencarnadas de Cristo, preparando el escenario para su venida en carne. Uno de los ejemplos más impactantes de una teofanía se encuentra en Éxodo 3, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente. En este encuentro, escucha la voz de Dios diciéndole: Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Esta revelación no solo marca un momento crucial en la historia de Israel, sino que también señala a Jesús como el eterno Yo Soy, quien más tarde se identificará con este mismo título en el Nuevo Testamento. Jesús no era un observador pasivo en el Antiguo Testamento, era el autor y protagonista del plan redentor de Dios. Apareció a los patriarcas, guió a Israel y reveló destellos de su gloria futura. Cada una de estas apariciones no solo apuntaba a su divinidad, sino que también prefiguraba su misión de redimir al mundo a través de su encarnación, muerte y resurrección. Dios declara en Éxodo 3:14: Yo soy el que soy. Esta frase no es simplemente una afirmación de su existencia, sino una revelación poderosa sobre su naturaleza eterna, inmutable y siempre presente. Con estas palabras, Yahweh declara su soberanía sobre el tiempo y el espacio, mostrándose como el Dios que siempre ha sido y será. Más tarde, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús utiliza esta misma expresión, no deja lugar a dudas sobre su identidad divina. Al decir Yo Soy, Jesús no solo conecta con las Escrituras del Antiguo Testamento, sino que también afirma claramente su unidad con el Padre y su naturaleza eterna. En Génesis 22 vemos otro ejemplo significativo de la presencia divina activa en la historia. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, un ángel del Señor interviene para detenerlo. Muchos estudiosos consideran que esta figura, descrita como el ángel del Señor, es una manifestación preencarnada de Cristo. A lo largo del Antiguo Testamento, este título se utiliza para referirse a apariciones directas de Dios en forma visible. Este evento no solo demuestra la provisión divina, sino también la participación activa de Cristo en el cumplimiento del plan redentor desde el principio. Otra teofanía poderosa ocurre en Josué 5:13-15, donde Josué se encuentra con el comandante del ejército del Señor. Este personaje no solo acepta la adoración de Josué, algo que ningún ángel haría, sino que además ordena a Josué que se quite las sandalias porque está en Tierra Santa. Esto indica claramente que esta figura no es un ser creado, sino el Señor mismo, manifestándose en la historia para guiar y fortalecer a su pueblo. Estas apariciones muestran que Jesús no solo fue anticipado, sino que ya estaba obrando activamente en la historia redentora mucho antes de su encarnación. ¿Por qué es importante entender estas manifestaciones hoy? Porque reconocer quién es Jesús antes de su nacimiento humano refuerza nuestra fe en su soberanía, eternidad y amor por la humanidad.
Jesús no fue creado para salvarnos, siempre ha sido nuestro Salvador. Como lo declara Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta afirmación no solo resalta su supremacía divina, sino también su compromiso eterno con su pueblo. A pesar de su naturaleza eterna y su autoridad sobre toda la creación, Jesús también se identifica profundamente con nuestras experiencias humanas. En Hebreos 4:15 a 16 leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estas palabras nos recuerdan que Jesús, aunque eterno y glorioso, comprende plenamente nuestras luchas, dolores y tentaciones. Su empatía divina es una fuente de consuelo y esperanza para quienes depositan su confianza en Él. Reconocer a Jesús como el Hijo eterno de Dios transforma nuestra manera de vivir. Él no es una figura distante en los cielos. Es Emmanuel, Dios con nosotros, como se proclama en Mateo 1:23. Jesús es el león y el cordero, el juez justo y el abogado fiel, el Señor glorioso y el siervo humilde. Él asume todos estos roles por amor a nosotros, demostrando su gracia y verdad en cada aspecto de su ministerio. En Romanos 5:8, Pablo resume esta verdad de manera conmovedora. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este sacrificio no fue un acto aislado, sino la culminación de un plan eterno que refleja el carácter de un Dios que no solo reina sobre la creación, sino que también interviene en ella para redimirnos. La cruz no solo es un símbolo de su amor, es una declaración eterna de su compromiso con nuestra salvación y su deseo de que experimentemos la plenitud de su gracia y verdad. Este amor no comenzó en la cruz, es eterno. Desde la fundación del mundo, Jesús nos amó y trazó el plan para nuestra redención. Antes de que tomáramos nuestro primer aliento, ya éramos el objeto de su afecto y propósito. Su sacrificio no fue una reacción a nuestra necesidad, sino una expresión de su amor incondicional y eterno, planeado desde el principio de los tiempos. En el último capítulo de las Escrituras encontramos una invitación final llena de gracia y esperanza. En Apocalipsis 22:17 se nos dice: el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Este llamado es el eco de la invitación de Jesús en Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí, el Hijo eterno de Dios nos invita a experimentar la plenitud de la vida eterna que Él ofrece. Un regalo que no podemos ganar, pero que se nos da gratuitamente por su gracia. Cuando contemplamos la majestad de Jesús como el Yo Soy, comprendemos que esta verdad no es abstracta ni distante. Es profundamente personal. El Hijo eterno, quien se manifestó en la zarza ardiente, quien caminó con Abraham y luchó con Jacob, es el mismo que camina con nosotros en nuestros momentos más oscuros y desafiantes. Isaías 41:10 nos consuela con esta promesa: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jesús, el eterno Salvador, no solo es el Dios que fue y será, sino el Dios que está con nosotros en este mismo momento. La revelación de Jesús como Yahweh encarnado transforma también nuestra perspectiva sobre la oración y la adoración. No solo es digno de nuestra alabanza, sino que es el objeto de nuestra devoción.
En Apocalipsis 5:12-13 se nos ofrece un vistazo al cielo, donde toda la creación proclama: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y continúa: aquel que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Reconocer a Jesús como el Cordero inmolado nos lleva a responder con una adoración que abarca todo nuestro ser. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Al considerar a Jesús como Yahweh, somos llamados a reflexionar sobre su propósito redentor. En Juan 3:16-17 encontramos una de las declaraciones más impactantes de la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este mensaje nos recuerda que el corazón de Jesús no es de juicio, sino de salvación. Su misión fue restaurar lo que estaba perdido. Esta verdad debe moldear nuestra vida diaria. Si Jesús es el Hijo eterno de Dios, ¿cómo afecta eso la forma en que vivimos? Pablo responde en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir en Cristo significa rendir nuestro orgullo, inseguridades y pecados a sus pies, confiando en que su gracia es suficiente para sostenernos. Otro aspecto vital es el papel de Jesús como mediador. No solo es Dios con nosotros, sino también el único camino al Padre. Como se nos enseña en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta verdad nos libera de cualquier intento de alcanzar a Dios a través de nuestras propias fuerzas o méritos. Solo en Cristo encontramos la reconciliación con el Padre y la seguridad de nuestra salvación. Finalmente, la certeza de que Jesús es Yahweh encarnado nos da esperanza frente a la muerte. En Juan 11:25-26, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas palabras no solo prometen la vida después de la muerte, sino que nos aseguran que la victoria de Jesús sobre la tumba nos pertenece también a nosotros. Así, al mirar a Jesús, el eterno Yo Soy, no solo vemos a un Salvador que nos redime, sino a un Señor que camina con nosotros, nos guía y nos llama a una relación íntima y transformadora. Este conocimiento no es solo teología, es vida abundante y esperanza eterna. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11:25-26. Estas palabras de Jesús nos recuerdan una verdad transformadora. Para los que pertenecen a Cristo, la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida eterna en su presencia. Esta promesa no solo nos da esperanza para el futuro, sino también fortaleza y propósito en el presente. Jesús no solo garantiza vida eterna, sino que también transforma nuestro día a día, ofreciéndonos paz en medio de las tormentas. En Juan 14:27, Él nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no está condicionada por las circunstancias externas, sino por la seguridad de que Él está en control. Es una paz que desafía el entendimiento humano y sostiene nuestros corazones incluso en los momentos más difíciles. Al reflexionar sobre estas verdades, somos llamados a responder a la invitación que se extiende a lo largo de toda la Escritura: venir a Jesús. Él nos llama con amor y urgencia, sabiendo que en Él encontramos todo lo que necesitamos. Como se nos dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este llamado no es simplemente a reconocerlo, sino a fijar nuestra mirada en Él y vivir una vida centrada en su propósito eterno. Jesús es el Yo Soy, Yahweh encarnado, el Hijo de Dios que se hizo carne para habitar entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Él es el Cordero inmolado que vive para siempre y nos invita a compartir en su gloria, no por nuestros méritos, sino por su infinita gracia. Al contemplar el plan divino que culmina en Jesucristo, no podemos evitar maravillarnos ante la profundidad de su amor y la magnitud de su sacrificio. En Apocalipsis 4:10-11 vemos una escena celestial que nos inspira. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta visión no solo describe un momento futuro en el cielo, sino que es una llamada presente para reconocer la soberanía de Cristo en nuestras vidas ahora. Vivir bajo la autoridad del Yo Soy significa obedecer y amar, conscientes de que hemos sido comprados a un precio altísimo, como nos recuerda Primera Carta a los Corintios 6:19-20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este reconocimiento nos lleva a rendirnos a Él, honrando a Dios no solo con nuestras palabras, sino con cada aspecto de nuestra vida. Además, vivir como discípulos de Cristo implica una vida de servicio. Jesús nos dejó el ejemplo perfecto de humildad al lavar los pies de sus discípulos, diciendo en Juan 13:14-15, pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este acto no solo muestra su amor, sino que nos llama a servir a los demás con la misma humildad y dedicación. Pero nuestro llamado no termina ahí. También somos enviados a proclamar la verdad de quién es Jesús, como lo ordenó en Mateo 28:19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este mandato no es exclusivo para misioneros o pastores. Es una misión para todos los que reconocen a Jesús como Señor. Mientras vivimos este llamado, debemos recordar que nuestro testimonio no solo se expresa en palabras, sino también en acciones. Cada acto de amor, servicio y fidelidad refleja la verdad de quién es Jesús y da gloria a su nombre. Ser sus discípulos significa vivir de manera que otros vean su amor y poder a través de nosotros, llevando su mensaje a un mundo que desesperadamente necesita su esperanza.
El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11, 25, 26. Estas palabras de Jesús nos recuerdan una verdad transformadora. Para los que pertenecen a Cristo, la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida eterna en su presencia. Esta promesa no solo nos da esperanza para el futuro, sino también fortaleza y propósito en el presente. Jesús no solo garantiza vida eterna, sino que también transforma nuestro día a día, ofreciéndonos paz en medio de las tormentas. En Juan 14, 27, Él nos dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz no está condicionada por las circunstancias externas, sino por la seguridad de que Él está en control. Es una paz que desafía el entendimiento humano y sostiene nuestros corazones incluso en los momentos más difíciles. Al reflexionar sobre estas verdades, somos llamados a responder a la invitación que se extiende a lo largo de toda la Escritura: venir a Jesús. Él nos llama con amor y urgencia, sabiendo que en Él encontramos todo lo que necesitamos. Como se nos dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este llamado no es simplemente a reconocerlo, sino a fijar nuestra mirada en Él y vivir una vida centrada en su propósito eterno. Jesús es el Yo Soy, Yahweh encarnado, el Hijo de Dios que se hizo carne para habitar entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Él es el Cordero inmolado que vive para siempre y nos invita a compartir en su gloria, no por nuestros méritos, sino por su infinita gracia. Al contemplar el plan divino que culmina en Jesucristo, no podemos evitar maravillarnos ante la profundidad de su amor y la magnitud de su sacrificio. En Apocalipsis 4:10-11 vemos una escena celestial que nos inspira. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Esta visión no solo describe un momento futuro en el cielo, sino que es una llamada presente para reconocer la soberanía de Cristo en nuestras vidas ahora. Vivir bajo la autoridad del Yo Soy significa obedecer y amar, conscientes de que hemos sido comprados a un precio altísimo. Como nos recuerda Primera Carta a los Corintios 6:19-20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este reconocimiento nos lleva a rendirnos a Él, honrando a Dios no solo con nuestras palabras, sino con cada aspecto de nuestra vida. Además, vivir como discípulos de Cristo implica una vida de servicio. Jesús nos dejó el ejemplo perfecto de humildad al lavar los pies de sus discípulos, diciendo en Juan 13:14-15, «Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Este acto no solo muestra su amor, sino que nos llama a servir a los demás con la misma humildad y dedicación. Pero nuestro llamado no termina ahí. También somos enviados a proclamar la verdad de quién es Jesús, como lo ordenó en Mateo 28:19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mandato no es exclusivo para misioneros o pastores. Es una misión para todos los que reconocen a Jesús como Señor. Mientras vivimos este llamado, debemos recordar que nuestro testimonio no solo se expresa en palabras, sino también en acciones. Cada acto de amor, servicio y fidelidad refleja la verdad de quién es Jesús y da gloria a su nombre. Ser sus discípulos significa vivir de manera que otros vean su amor y poder a través de nosotros, llevando su mensaje a un mundo que desesperadamente necesita su esperanza. Como dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La verdadera fe en Cristo no es pasiva ni estática, produce frutos visibles en nuestras vidas, nos lleva a actuar con amor, practicar la justicia y extender misericordia. Es una fe viva que transforma corazones, impacta comunidades y refleja el carácter de Cristo. Cada acción motivada por esta fe es una respuesta a la gracia que hemos recibido y un testimonio de la obra de Dios en nosotros. Por último, consideremos la gloriosa promesa de Apocalipsis 21:3-4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa es el corazón de nuestra esperanza en Jesús, no solo el perdón de los pecados, sino una comunión eterna con el Dios vivo. Es la certeza de que un día todas las lágrimas serán secadas, toda herida será sanada y viviremos en la plenitud de su presencia gloriosa. En conclusión, cuando nos preguntamos, ¿quién es Jesús? Swing. No estamos abordando simplemente una cuestión histórica o teológica. Estamos enfrentando la pregunta más importante de nuestras vidas. Jesús es Yahweh encarnado, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Yo Soy, quien fue, quien es y quien ha de venir. La respuesta a esta pregunta no solo define nuestra perspectiva en la vida, sino que determina nuestra eternidad. Así que te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? No es suficiente saber quién es intelectualmente. La verdadera fe requiere una respuesta desde el corazón, un acto de entrega total. Como el salmista declara en el Salmo 34:8, Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Este es el llamado a experimentar a Jesús personalmente, a conocerlo no solo como un concepto, sino como el Salvador y Señor que transforma nuestras vidas. Hoy es el día para tomar una decisión. La eternidad está ante nosotros y Jesús nos espera con brazos abiertos. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra verdad aparte de Él. Hebreos 3:15 nos advierte, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ven a Él y recibe la vida abundante y eterna que solo Él puede ofrecer. Que el Señor Jesucristo, el eterno Yo Soy, revele su gloria en tu vida y que lo ames con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Amén. Al considerar esta invitación de Jesús, recordemos que Él no es un Dios distante o inaccesible. Es un Dios personal, cercano, que comprende nuestras debilidades, dolores y necesidades. En Mateo 11:28-30, Jesús nos dice tiernamente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas palabras no son exclusivas para un grupo selecto. No importa quién seas, lo que hayas hecho o cuán lejos sientas estar de Dios. Jesús te invita a venir a Él, tal como eres.
Jesús demostró esta invitación a través de su vida. Extendió su amor a los marginados y rechazados, tocó a los leprosos, dialogó con la mujer samaritana junto al pozo y perdonó a la mujer sorprendida en adulterio. Ese mismo Jesús, que no rechazó a ninguno que se acercara a él, te extiende sus manos hoy. Pero aceptar esta invitación implica una respuesta activa. En Marcos 8:34-35, Jesús nos llama con claridad: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Responder a Jesús significa rendirnos completamente a Él, entregándole nuestras vidas, nuestras preocupaciones y nuestros sueños. Es un llamado a vivir como discípulos comprometidos, reflejando su amor en nuestras palabras y acciones. No es un camino fácil, pero es el único que lleva a la verdadera paz, gozo y propósito eterno. Hoy, Jesús te llama a tomar tu cruz y seguirlo. ¿Responderás? Jesús no solo es nuestro Salvador personal, sino también el esposo de su iglesia, como se describe en Efesios 5:25-27. Esta relación nos muestra la profundidad de su amor, ya que Él se entregó por la iglesia para santificarla y presentarla sin mancha ni arruga. Su sacrificio no fue solo un acto de redención, sino también una declaración de compromiso eterno con su pueblo, invitándonos a vivir como parte de su cuerpo, unidos en propósito y en amor. La vida en Cristo no es simplemente una mejora moral o un ajuste en nuestras prioridades. Es una transformación completa. Como se menciona en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta renovación afecta no solo nuestra perspectiva, sino también nuestras relaciones, nuestra manera de vivir y la forma en que servimos al mundo. En medio de la incertidumbre y las decisiones difíciles, encontramos en Jesús no solo paz, sino también dirección. Como dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría que proviene de Cristo nos capacita para discernir su voluntad y vivir conforme a sus propósitos. Ser discípulo de Jesús no es un evento único ni una simple etiqueta, sino un estilo de vida que transforma cada aspecto de nuestro ser. Como Jesús enseñó en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nuestra identidad como discípulos se manifiesta en nuestro amor y servicio hacia los demás, reflejando su carácter. Jesús no solo nos salvó, sino que también nos abrió un camino directo al Padre. En Hebreos 4:16 se nos anima: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración no es solo un ritual, sino una relación viva y constante con Dios, donde encontramos fortaleza y dirección para cada día. En un mundo lleno de distracciones y peligros, Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas, Juan 10:11. Este cuidado personal y atento nos asegura que no estamos solos, sino que somos guiados, protegidos y amados por aquel que conoce nuestras necesidades más profundas. La iglesia no es solo un lugar de adoración, sino una comunidad enviada al mundo para ser luz y sal. Mateo 5:13-14. Como representantes de Cristo, somos llamados a vivir de manera que otros puedan ver en nosotros el reflejo de su amor y verdad. Nuestra misión es llevar esperanza a un mundo que tanto lo necesita. Aunque Jesús es amoroso y compasivo, también es el juez justo que vendrá a establecer su reino definitivo. En 2 Timoteo 4:8,
se nos recuerda que habrá una corona de justicia para aquellos que aman su venida. Este recordatorio nos llama a vivir en integridad y fidelidad, sabiendo que nuestras acciones tienen un peso eterno. Reconocer quién es Jesús nos lleva inevitablemente a la adoración. En Filipenses 2:9-11, Pablo describe cómo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esta adoración no es solo un acto externo, sino una postura interna de humildad, gratitud y reverencia hacia el Rey de Reyes. Finalmente, la promesa de Apocalipsis 21:1-5 nos llena de esperanza. Un día, Dios hará nuevas todas las cosas, y viviremos en un lugar donde no habrá más muerte, llanto ni dolor. Esta visión del futuro nos motiva a perseverar, confiando en que la historia culminará en la gloria eterna de Cristo. En un mundo donde la fe y la historia se entrelazan misteriosamente, un nuevo descubrimiento sacude los cimientos de lo que creíamos saber sobre los nombres de Dios y Jesús. Este hallazgo no solo desafía nuestras concepciones tradicionales, sino que también invita a una profunda reflexión sobre las traducciones y transmisiones de los textos sagrados. ¿Cómo algo tan fundamental podría haber sido malinterpretado o cambiado a lo largo de los siglos? Desde los confines de bibliotecas antiguas hasta los recovecos más profundos de las tradiciones orales, investigadores y teólogos han destapado evidencias que sugieren que los nombres que usamos hoy en día podrían no ser los originales. Explorando manuscritos antiguos y testimonios olvidados, este viaje revelador nos lleva a preguntarnos: ¿qué sabemos realmente sobre las figuras centrales de nuestra fe? El impacto de este descubrimiento no es menor. Redefine la manera en que interpretamos pasajes clave de las Escrituras. Proverbios 30:4 nos interpela directamente con preguntas sobre la identidad divina, poniendo en duda las certezas más arraigadas. Esta indagación inicial nos prepara para desvelar la verdad oculta, guiando a los fieles y escépticos por igual hacia una comprensión más auténtica de las palabras sagradas. A medida que avanzamos en este descubrimiento, nos armamos con una perspectiva crítica sobre las fuentes de nuestra fe. Cuestionamos no solo las traducciones, sino también las intenciones y circunstancias que rodearon la elección de ciertos nombres sobre otros. Este análisis inicial es crucial, pues sienta las bases para un entendimiento más profundo de las revelaciones que seguirán. Pero primero, asegúrate de compartir este video con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas de Dios a la mayor cantidad de personas posible, y si te gusta contenido como este, comenta abajo: "Quiero más de Jesús". Solo así sabré si realmente debo continuar. Ahora, volviendo al tema principal, la interrogante sobre los verdaderos nombres de Dios y Jesús ha perseguido a teólogos y creyentes por milenios. En las Escrituras encontramos múltiples referencias que sugieren nombres alternativos, profundizando el misterio que rodea estas figuras centrales. Isaías 42:8 declara explícitamente: "Yo soy Yahweh, ese es mi nombre", introduciendo un nombre que pocos reconocen en las liturgias modernas. Este versículo no solo enfatiza la importancia de llamar a Dios por su verdadero nombre, sino que también nos alerta sobre la gravedad de alterar o sustituir este aspecto tan crítico de su identidad. La recurrencia de este nombre en contextos sagrados resalta la conexión personal y directa que el Creador busca establecer con sus seguidores. Explorando más a fondo, el tetragrammatón IHWH aparece aproximadamente 7000 veces en las Escrituras originales, cada instancia siendo una llamada a reconocer y reverenciar la sagrada identidad del Creador.
¿Cómo es posible entonces que este nombre haya sido reemplazado o escondido en la práctica religiosa común? La respuesta a esta pregunta milenaria no solo nos ilumina sobre prácticas pasadas, sino que también nos invita a restaurar una forma de devoción más auténtica y conforme a los textos originales. Cada descubrimiento en este campo nos acerca más a la verdad, motivándonos a continuar la búsqueda con fervor renovado. La revelación del nombre divino como Yahuwah en varias partes de las Escrituras es un tema de profundo significado teológico y espiritual. Este nombre, esencialmente borrado o modificado en muchas traducciones modernas, aparece claramente en textos como Éxodo 3:14, donde Dios se revela a Moisés con el enigmático «Yo soy el que soy», una frase que subraya su naturaleza eterna e inmutable. La importancia de este nombre se extiende más allá de la mera nomenclatura. Implica una declaración de existencia y poder supremos. Al usar el nombre Yahuwah, los seguidores acceden a una dimensión más íntima y poderosa de la adoración, reconociendo a Dios no solo como un ser supremo, sino como el eterno presente en sus vidas. En Éxodo 3:15 se refuerza esta revelación. Así dirás a los hijos de Israel, Yahuwah, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Este versículo no solo confirma la identidad de Dios, sino que también establece un mandato claro para su remembranza y uso perpetuo, un legado de fe que debe transmitirse de generación en generación. Además, esta revelación nos desafía a revisar y corregir las interpretaciones contemporáneas de las Escrituras. Al reconocer y utilizar el nombre Yahuwah, los creyentes se alinean más estrechamente con las intenciones originales de los textos sagrados, fortaleciendo su conexión espiritual y reafirmando su compromiso con la verdad revelada. El tetragrammatón IHWH es uno de los aspectos más misteriosos y debatidos dentro de la traducción bíblica. La decisión de reemplazar este nombre específico con términos más genéricos como Señor o Dios en muchas versiones de la Biblia ha generado controversias y debates significativos sobre la autenticidad y precisión teológica. Históricamente, esta sustitución se originó en la tradición judía, que evitaba pronunciar el nombre divino como muestra de respeto y reverencia. Esta práctica fue adoptada y adaptada por los traductores cristianos que, ya sea por respeto o por motivos doctrinales, optaron por términos alternativos que eran teológicamente menos específicos, pero culturalmente más aceptables. Este cambio ha tenido un impacto profundo en la percepción y la devoción religiosa, desplazando el enfoque de la identidad única y poderosa de Yahuwah a una nomenclatura más universal, pero menos personalizada. Tal transformación no solo altera la dinámica de la oración y la adoración, sino que también puede diluir el entendimiento de las cualidades y la autoridad divinas. Los versículos como Deuteronomio 4:2 y Proverbios 35:6 nos advierten sobre los peligros de alterar las palabras de Dios, enfatizando la importancia de adherirse estrictamente a lo que ha sido mandado. Estos textos nos recuerdan que cualquier cambio en la transmisión de la palabra divina debe considerarse con suma cautela y profundo respeto por la Sagrada Escritura. Al entender por qué el tetragrammatón fue sustituido, los creyentes pueden comenzar a reconciliar las prácticas históricas con una fe más informada y consciente. Este análisis no solo es fundamental para una comprensión más profunda de la traducción bíblica, sino también para una práctica religiosa que busca ser fiel a sus raíces más auténticas. Explorar los motivos detrás de la sustitución de los nombres divinos nos lleva a un entramado de influencias culturales, políticas y teológicas que han moldeado la traducción bíblica a lo largo de los siglos.
Estos cambios no fueron arbitrarios. Respondieron a una variedad de factores que iban desde el respeto y la reverencia hasta la necesidad de adaptar las escrituras a contextos sociopolíticos cambiantes. En algunos casos, los traductores buscaron proteger la sacralidad del nombre divino, evitando su uso casual o irrespetuoso. En otros, las presiones políticas y las dinámicas de poder influyeron en cómo y por qué ciertos textos fueron alterados, buscando unificar o controlar las creencias religiosas bajo regímenes específicos. Además, el proceso de traducción a menudo reflejaba las tensiones entre mantener la fidelidad a los textos originales y hacer las escrituras accesibles y comprensibles para nuevas audiencias. Esta dualidad ha dejado una marca indeleble en cómo se transmiten y se entienden las palabras sagradas, afectando la integridad y la autenticidad de la práctica religiosa. Los versículos como Isaías 52:6, donde se afirma, «Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre», subrayan la importancia de preservar la identidad divina tal como fue revelada. Este llamado a recordar y respetar el nombre de Dios es un recordatorio poderoso de la responsabilidad que llevan aquellos que manejan las palabras sagradas, instándonos a buscar la verdad en medio de las interpretaciones y reinterpretaciones. Este análisis inicial de los motivos y consecuencias de la sustitución del nombre divino nos prepara para adentrarnos aún más en la historia y las implicaciones de estos cambios, ofreciendo un contexto más amplio para entender la complejidad y la profundidad de... Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Nuestro legado espiritual. Cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente, se le presentó una figura divina que no solo definía su existencia, sino que también afirmaba su eternidad e inmutabilidad. En Éxodo 3:14, Dios responde a la pregunta de Moisés sobre su nombre con «Yo soy el que soy», una afirmación que resuena a través de las eras como un testimonio de la autoexistencia y la supremacía de Dios. Este nombre, transcrita como IHWH en hebreo, encapsula la esencia de ser, un concepto que trasciende el tiempo y el espacio. Es una declaración de independencia divina, significando que Dios no depende de nada ni nadie para existir, diferenciándose así de las deidades creadas o imaginadas por el hombre. La repetición de «yo soy» en las Escrituras sirve como un recordatorio constante de la centralidad de Dios en la vida de los creyentes. Cada mención es un llamado a reconocer su omnipresencia y su papel como creador y sustentador del universo. Este concepto se refuerza en Juan 8:58, donde Jesús mismo utiliza esta frase, conectando su divinidad con la de IHWH, afirmando su naturaleza eterna e inmutable. Al profundizar en el significado de este nombre, los fieles encuentran un fundamento sólido para su fe. La comprensión de que Dios es el eterno Yo Soy ofrece una perspectiva reconfortante y fortalecedora de su relación con lo divino.
asegurando que su fe se basa en un fundamento de verdad eterna y constante.